Ya, pasemos entonces al segundo ejercicio, que este ya me llegaron más dudas, entonces vamos a ir haciéndolo completo, más de a poco, que la dificultad es que me meten segundas derivadas, ¿sí? Me meten, no me meten una derivada tan que sea como llegar a reemplazar por la fórmula de la cadena, ya la tengo, entonces vamos a ver cómo sería en este caso. Entonces, nos dan una función que depende de x y depende de y nos dicen que sus variables x e y dependen de las otras variables. Entonces, primero dibujemos nuestro árbol, como veníamos haciéndolo. Entonces, f depende de x, depende de y, x depende de s y depende de t, y depende de s y depende de t. Sí, tenemos nuestro mapa hecho. Entonces ahora vamos a... Nos piden, bueno, el f es lo mismo, pone z igual a f, entonces acá puede ser f o z como ustedes quieran. Tenemos que demostrar que se cumple esta igualdad. Entonces, para demostrar, generalmente partimos de un lado y llegamos al otro o así. Entonces, veamos qué se obtiene si tratamos de calcular, por ejemplo, esta de acá. ¿Sí? La derivada de nuestra función principal, z o f, como ustedes le quieran decir, respecto a s y t. Entonces, hay algo que ustedes vieron en clases que nunca me detuve a explicarlo tan bien porque no lo preguntan directamente, pero es bueno saberlo ante las dudas, que es el teorema de Clairaut o algo así, no sé ni cómo se escribe, em, que nos dice que si tengo una función de dos variables, cualquiera, voy a ponerle f de nuevo, pero voy a ponerle otras variables para que no se confunda con lo de abajo. Tengo f que depende de a y depende de b. Si yo saco la derivada de a y luego la derivada de b, o sea, saco la derivada parcial de f respecto a y luego ese resultado lo derivo respecto a b, me va a dar lo mismo que la derivada parcial respecto a b y luego respecto a si es que f es continua. Sí, básicamente no les van a dar funciones discontinuas para estos casos porque no es lo que le están como midiendo, ¿sabes? Pero que sepan que esto se puede hacer. Igual se lo había mencionado cuando vimos la parte de la matriz hessiana, que teníamos la diagonal que era así, teníamos el f de x y el f de y x, y yo les decía, calculen una y pongan, o la ponen al cuadrado finalmente del determinante, ponen la misma, porque con el teorema de Clairaut va a ser lo mismo. Entonces, acá yo podría calcular, para calcular esta derivada, puedo calcular la derivada de z respecto a t primero o respecto a s primero. Da lo mismo y luego respecto a la otra variable. Entonces, primero calculemos la derivada parcial de z respecto a t. Entonces, esto lo sabemos hacer perfectamente como el ejercicio que vimos anteriormente. Nos queda derivada parcial de z respecto a x, vemos que el x depende de t, sí. Entonces, para llegar para allá, luego multiplicamos por derivada parcial de x respecto a t. Sí, y como la otra variable también depende de t, le vamos a sumar la derivada parcial de z respecto a y por la derivada parcial de y, x ahí para que quede un poco más claro, respecto a t. Sí, entonces esa sería nuestra derivada parcial, un poquito así para que quede claro, nuestra derivada parcial de z respecto a t. Entonces, calculémosla, o tratemos de reducir al menos algunos términos. La derivada parcial no sabemos, sabemos solo que z depende de x y de y, pero no sabemos si, por ejemplo, el z es igual a x más y, o si z es igual a x y, no sé, por e de x, etcétera. Si no sabemos em, cuál es esa relación que tienen x e y, solo sabemos que depende de ambas. Entonces, no podemos calcular como saber exactamente cuánto valen ni la derivada de z respecto a x, ni la derivada de z respecto a y. Pero en el caso de el x con el t y el y con el t, sí tenemos cuánto vale. Sabemos que la derivada parcial de x respecto a t es uno, el s me queda como constante, esto lo vamos a hablar hartas veces, y la derivada de y
respecto a t me va a quedar -1. Entonces, ¿qué podemos por último reducir acá? Es que la derivada parcial de z respecto a t me va a quedar la derivada parcial de z respecto a x menos la derivada parcial de z respecto a y. ¿Sí? Porque eso me queda un -1. Entonces, esto es lo que podemos llegar a reducir por mientras. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer la derivada de esto que está acá, lo vamos a derivar respecto a ese, para llegar a la derivada de z, la segunda derivada de z, pero se deriva una vez en torno a t, que ya lo hicimos, y en torno a s. Entonces vamos a tomar esta función de acá y la vamos a derivar respecto a s. Entonces vamos a tener dos mitades, porque la derivada de una suma o resta es la suma o resta de sus derivadas. Entonces vamos a tener la primera parte que corresponde, le voy a poner algún color para que se pueda diferenciar mejor. Vamos a tener esta parte y vamos a tener esta parte. Entonces, para la primera parte, que creo que usa este color, es esta. Para la primera parte, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar derivada parcial de z respecto a x, la segunda derivada. Aquí. ¿Por qué? Enseguida voy a explicar por qué. Voy a escribir primero cómo quedaría y al tiro voy a explicar por qué. Nos quedaría esto, más, voy a ponerlo todo al tiro, para que nos quede un poco claro. Derivada parcial respecto a y, respecto a x. Mejor escribirlo todo de una y explicar al tiro para que se pueda ver de mejor manera. Ya, ahora sí. Eso nos quedaría esta parte de acá. Solo esta parte de S. Sí, ¿por qué? Porque esta función, la derivada de z respecto a x, yo no sé cuánto da. Como les dije anteriormente, nosotros no sabemos si nuestra función es x más y, x por y, etcétera. Entonces no sabemos si, por ejemplo, si fuera x más y, nuestra variable y se iría. ¿Sí? Nos quedaría la derivada, nos quedaría, de hecho, nos quedaría un 1. ¿Sí? No nos quedaría ni dependiendo ni de x ni de y, nos quedaría una constante. Pero eso no lo puedo asegurar. Puede quedarme dependiendo de x, puede quedarme dependiendo de y no sé tampoco en cuánto grado. Entonces, yo no puedo asegurar que no me va a depender ni de X ni de Y. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? A esta función de acá le aplico otra regla de la cadena. Entonces, si lo dibujo al lado, como el arbolito que hacíamos antes, esta que es una función, es como hacer una sustitución, si lo quieren ver de esa manera, depende de X, depende de Y, depende de S, depende de T, depende de S, depende de T. Creo que lo puse al revés, T y S, pero Luis. Ah, no, no, está bien. Em, entonces, claro, tenemos, quiero la derivada en torno a X. ¿Cuáles dependen? En este caso, no, perdón, quiero la derivada respecto a S, perdón. Quiero la derivada respecto a S. Entonces, ¿cuáles dependen de S? Esta depende de S, esta depende de S. Entonces hay que hacer una suma de dos términos. De aquí sale esa suma. Y luego, para sacar qué suma hay que hacer, derivo x, o sea, z respecto a x de nuevo, entonces me va a quedar la segunda derivada, y lo multiplico por el caminito para llegar allá. Derivada de x respecto a s. Y acá lo mismo, ¿sí? Me voy para acá, ahora derivo con y, entonces no se me junta la derivada acá abajo, pero igual me queda una especie de segunda derivada, y por la derivada de y respecto a s. Entonces ahora como como les dije al principio, la suma de las derivadas, la resta de las derivadas, voy a juntarlo con la otra parte, que va a ser esta parte que pusimos acá, va a ser esta parte que ponga aquí debajo de esta línea. Entonces nos va a quedar derivada parcial de z, voy a ponerlo en paréntesis para que no me quede solo el primer término negativo y después nos enredemos. Esto igual es importante que vayan, como les dije antes, siendo ordenados con eso. De A parcial de Z respecto a y. Esto ya, les digo, es la misma lógica de antes. Entonces, no, perdón, aquí creo que me confundí. No, no, está bien, está bien, está bien. Puedo hacerlo de esa manera, que ahí puedo hacer así. Y va a parcial de I.
por derivada parcial de y respecto a s. Y claro, acá lo estoy derivando con y primero, pero en verdad da lo mismo, porque acá me va a quedar, al igual que en la otra, me queda después una cruzada, me va a quedar la segunda derivada de z respecto a x respecto a y por la derivada parcial de x respecto a s. Sí, porque acá me voy por el otro caminito. Pero es la misma lógica de que hicimos para la anterior. Entonces, si no les quedó claro, retrocedan un poco el video, revisen bien cómo calculé esta de acá y van al tiro, les va a quedar claro cómo se calcula esta parte de acá. Y ahora simplemente me quedaría por reducir términos, por ejemplo, igual que hicimos anteriormente. Yo sé que esta derivada vale uno, esta derivada vale uno, esta derivada vale uno, esta derivada vale uno. ¿Sí? No, hay unas que valen menos. No, creo que todas valen. Con S todas valen uno. ¿Sí? En el caso de T había una que valía menos uno, pero en el caso de S valen todas uno. Entonces me va a quedar la derivada, me va a quedar 2. A ver si junto. No, se me va a ir. Aquí, bueno, esto es desarrollo nomás algebraico. Entonces acá me va a quedar que la segunda derivada de z respecto a i x, se me va a ir con este, que es el de aquí, que, porque se están restando. Se me van a ir estos dos. Y me va a quedar simplemente derivada de z respecto aquí al x, menos derivada de segunda derivada de z respecto a segunda derivada de i. Sí, a veces le ponen como el 2 acá, da lo mismo. O sea, creo que es más correcto ponerle el 2 acá, pero la idea es que se entienda que es una segunda derivada. Sí. Entonces, ese sería el resultado que llegamos y si se dan cuenta, era lo que nos pedían demostrar, ¿sí? Que la segunda derivada de z respecto a x es menos la segunda derivada de z respecto a y, es la segunda derivada como con las principales variables independientes cruzadas. Entonces, eso. Ahora voy a pasar al tercer ejercicio, tercer y último ejercicio.